Las cámaras de seguridad captaron a Grace, de 22 años, caminando junto a Jesse. Se habían conocido horas antes en un bar del centro. Hablaron, rieron, pidieron otra bebida. Nada parecía extraño, demasiado normal para convertirse en un recuerdo final. Después de cenar, caminaron hacia un hotel cercano. Las cámaras los siguieron por el vestíbulo, el pasillo, el ascensor. Subieron juntos. La puerta se cerró. Esas imágenes fueron las últimas de Grace con vida. A la mañana siguiente, Jesse salió solo. Caminó con calma, sin prisa. No llamó a nadie, no pidió ayuda. Minutos después, entró a un supermercado. No fue por comida. Se dirigió directo a la sección de maletas. Eligió una, pagó. Salió. Ese gesto, aislado, no significaba nada todavía. Ese mismo día, regresó al hotel. Más tarde visitó otro supermercado, compró productos de limpieza y una máquina para alfombras. Todo parecía metódico, preciso, como si estuviera borrando un error doméstico. No una noche entera. Al día siguiente, era el cumpleaños de Grace. Su teléfono permaneció en silencio. Mensajes, sin respuesta. Lámeda. El silencio fue lo primero que alertó a su familia. Luego, llegó el miedo. El 5 de diciembre, la policía de Oakland recibió la denuncia por desaparición. Los investigadores empezaron por lo obvio en cámaras, registros, últimos movimientos. Así confirmaron que Grace se había reunido con un hombre. El último, Jesse. Cuando los agentes llegaron al hotel, lo encontraron en el vestíbulo. Jesse intentó alejarse con naturalidad. No corrió. No preguntó por qué fue detenido. Durante el primer interrogatorio, negó saber qué había pasado. Dijo que se separaron la noche anterior. Habló despacio, midió cada frase. La historia parecía ordenada, pero no respiraba verdad. La policía escuchó. Observó. Es porque mientras Jesse hablaba, afuera, cada cámara contaba otra versión. Y esa versión estaba a punto de cerrar el círculo. Y cuando ese círculo se cerrara, no quedaría espacio para excusas. Solo decisiones, tiempos y un detalle final que nadie había querido mirar. Ese detalle abriría una pregunta incómoda. ¿Accidente o algo más? La respuesta llegaría pronto. Muy pronto. Antes de que alguien preguntara por Grace, Jesse ya estaba moviéndose. No como quien huye, sino como quien organiza. Salió del hotel temprano, con el rostro relajado. Las cámaras lo vieron cruzar la calle, entrar a una tienda y recorrer pasillos sin dudar. No buscaba comida. Fue directo a las maletas. Eligió una de tamaño mediano. Pagó. Se fue. Nadie lo detuvo. Horas después, volvió al hotel, la dejó en la habitación y salió otra vez. En otro supermercado, compró detergentes, químicos y una máquina para limpiar alfombras. Cada compra tenía un propósito. Cada paso parecía ensayado. Mientras tanto, el teléfono de Grace permanecía en silencio. Las cámaras siguieron registrándolo todo. Jesse cargando bolsas, Jesse regresando, Jesse cerrando la puerta. Afuera, la ciudad continuaba. Adentro, algo estaba siendo borrado. Al día siguiente, las imágenes muestran otro detalle inquietante. Jesse salió del hotel con la misma calma. Más tarde, alquiló un coche rojo. Condujo hacia las afueras de la ciudad. En una ferretería compró una pala. Pagó en efectivo. Pensó que así no dejaría rastro. Cuando regresó, estacionó cerca del hotel. Caminó descalzo por el aparcamiento, como si el frío no existiera. Subió en ascensor. Bajó después con una bolsa de basura pesada. La arrojó sin mirar atrás. Durante esos días, nadie sabía que Grace había desaparecido. Su familia empezaba a preocuparse. Sus mensajes seguían sin respuesta. Jesse, en cambio, se movía con precisión. Llevó el coche a lavar, limpió cada rincón. Aspiró, frotó. En sí, no dejó manchas visibles. Pero las cámaras no olvidan. Cuando la policía inició la búsqueda, las grabaciones ya estaban esperando. Un recorrido completo, en horarios exactos, movimientos repetidos. La calma de Jesse no era normal, era constante. Y cuando los investigadores comenzaron a unir esos puntos, entendieron algo inquietante en la historia que Jesse estaba a punto de contar. No iba a sobrevivir a las imágenes, porque las cámaras no mienten. Y la siguiente conversación
lo demostraría. Esa conversación ocurriría muy pronto, en una sala cerrada, con luces frías, preguntas simples y una mentira inicial que empezaría a desmoronarse frente a quienes sabían. Esperar en silencio absoluto total. Cuando Jesse se sentó frente a los investigadores, no parecía un sospechoso. Parecía alguien que había ensayado demasiado. La sala era pequeña en luces blancas, una mesa vacía. Jesse habló primero. Dijo que Grace se había ido, que se despidieron sin problemas, que él volvió a quedarse solo. Cada frase sonaba ordenada, casi pulida. Los agentes no lo interrumpieron. Sabían que las primeras versiones siempre esconden grietas. Jesse evitaba los silencios, respondía rápido, demasiado rápido, como si temiera quedarse sin palabras. Le pidieron que reconstruyera la noche. Jesse explicó el bar, la caminata, la habitación. Dijo que después se separaron. Pero cuando le preguntaron por las rutas, algo cambió. Dudó, corrigió direcciones, ajustó tiempos. En su relato, empezó a doblarse sobre sí mismo. La policía tomó nota. No lo confrontó. Mientras Jesse hablaba, las cámaras contaban otra historia. Horarios que no coincidían. Caminos que no llevaban a donde decía. Pequeñas contradicciones que, juntas, formaban un patrón inquietante. Los agentes le hicieron preguntas simples. ¿A qué hora salió? ¿Por qué volvió? ¿Qué hizo después? Jesse respiró hondo. Se movió en la silla, tocó la mesa. Su cuerpo empezó a hablar cuando su voz intentaba sostener la mentira. Aún así, negó todo. Dijo no saber nada de la desaparición. Fingió preocupación. Preguntó si Grace estaba bien. La actuación parecía correcta, pero algo faltaba en emoción real. Al terminar el interrogatorio, Jesse salió convencido de haber controlado la situación. No sabía qué. Fuera de esa sala, la investigación avanzaba sin necesidad de sus palabras, porque mientras él hablaba, los expertos revisaban registros digitales, teléfonos pagos búsquedas, datos que no olvidan, ni interpretan. Y cuando esos datos empezaran a alinearse, la historia de Jesse ya no tendría espacio para ajustes. La siguiente vez que se sentara frente a la policía, no hablaría desde la calma, sino desde el peso de una verdad que estaba a punto de alcanzarlo. Lo que aparecería en esos registros no solo contradeciría su versión, revelaría algo peor, aunque esa noche no terminó como él dijo, y que cada paso posterior había sido calculado con una intención imposible de ocultar. Los datos hablan cuando las personas callan, y esta vez hablaron todos a la vez. Los investigadores comenzaron por lo inevitable, teléfonos, pagos, registros. El móvil de Grace seguía activo en un solo lugar, mucho después de la hora en que Jesse dijo haberse despedido. No se movió. No cambió de celda. Permaneció donde había entrado por última vez. Luego vinieron las compras, tarjetas, horarios, cámara, la maleta, los productos de limpieza, el alquiler del coche rojo. Cada transacción dibujaba una secuencia que no coincidía con una noche normal. Coincidía con una tarea. A las pocas horas, apareció algo más inquietante. En la madrugada, mientras la ciudad dormía, el historial de búsquedas de Jesse se encendió. Pre-Guntes Purchases, no de alguien confundido, sino de alguien que necesitaba respuestas urgentes. Cada término añadía peso, cada minuto contaba. Los analistas cruzaron esos datos con las cámaras, el coche avanzando hacia las afueras, el desvío inesperado, el tiempo detenido en un punto exacto. Demasiado tiempo. Luego el regreso. Nada de eso figuraba en su versión. Mientras tanto, el hotel era examinado en silencio. Habitaciones cerradas, alfombrados, revisados, superficies limpias, en exceso en demasiado limpia. La ciencia no necesita ver para saber. Cuando los resultados empezaron a llegar, ya no había dudas operativas. Había una reconstrucción completa, minuto a minuto, paso a paso. Sin opiniones, Jesse fue llamado otra vez. Esta vez, la sala no estaba vacía. Sobre la mesa había impresiones, líneas de tiempo, fotografías. No se le acusó a Anse. Le mostró. Al ver los documentos, su postura cambió. Las respuestas se acortaron. El relato empezó a encogerse. La versión inicial ya no servía, pero todavía quedaba una salida.
una explicación alternativa, algo que podría convertir lo irreversible en un error. Esa sería la historia que intentaría usar para salvarse, y cuando la pronunciara por primera vez, el caso cambiaría de forma. Porque esa explicación no solo admitiría una muerte, intentaría justificarla. Y esa decisión llevaría este proceso directamente al punto donde ya no existe marcha atrás, y nadie podría detenerlo después entonces. La segunda versión llegó cuando la primera ya estaba muerta, y con ella, Jesse cruzó un punto sin retorno. Esta vez, no negó la muerte. La aceptó. Dijo que Grace había muerto allí, en la habitación. Pero insistió en que no fue intencional. Habló de un encuentro consensuado, de un juego que salió mal, de una noche que se descontroló sin que él pudiera detenerlo. Los investigadores escucharon, sin reaccionar. Esa historia no era nueva. La habían oído antes, en otros casos. Siempre aparecía cuando las pruebas cerraban todas las demás puertas. Jesse habló de miedo y de pánico. Dijo que entró en shock, que no supo qué hacer. Pero cada palabra chocaba contra lo que los datos ya habían mostrado. Las compras en las búsquedas, el tiempo dedicado a borrar rastros. Nada de eso encajaba con una reacción impulsiva. Cuando le preguntaron por las horas posteriores, el relato volvió a tensarse. Intentó explicar por qué fue al supermercado, por qué alquiló el coche, por qué condujo durante horas. Sus respuestas se volvieron defensivas, más cortas a menos seguras. La ciencia entró entonces en la conversación and forms forense, resultados médicos, detalles que no admiten interpretación. La causa de la muerte no coincidía con un accidente, el tiempo tampoco. La fuerza empleada contaba otra historia. Jesse guardó silencio. Por primera vez, no tuvo nada preparado. Aún así, su defensa tomó forma. Abogados. Estrategia, un argumento central. No hubo intención. Intentaron convertir las decisiones posteriores en errores de alguien asustado. No en actos calculados, pero había algo que no podían borrar. Las imágenes en las búsquedas la calman. Y un detalle final que todavía no había sido expuesto por completo. Ese detalle no estaba en las palabras de Jesse, estaba en lo que hizo después. Algo que revelaría no solo culpa, sino una ausencia total de empatía. Cuando ese elemento salió a la luz, la percepción cambió para siempre. Y el siguiente escenario ya no sería una sala de interrogatorios. Sería un tribunal lleno, mirando en silencio. El silencio del tribunal pesó más que cualquier grito. Cuando comenzó el juicio, el país ya conocía los hechos, pero no las decisiones que vendrían. La fiscalía presentó una línea de tiempo implacable. Cámaras, registros, datos. Cada punto encajaba con el siguiente. No había espacio para el azar. La defensa insistió en el accidente, repitió la palabra consenso. Buscó sembrar duda donde ya no cabía. Durante semanas, el jurado escuchó sin mirar al acusado. Fotografías, informes, testimonios. Cada pieza añadía peso. Afuera, la ciudad seguía. Adentro, el aire se hacía más denso. Cuando llegó el turno final, nadie habló de emociones anse, habló de actos, de decisiones tomadas después, de tiempo invertido en borrar, de una calma que no se quiebra por pánico. Esa calma, dijeron, era elección. El veredicto llegó rápido en unanimidad, en culpa, no hubo reacción. Jesse permaneció inmóvil, como si el fallo no fuera con él. La sentencia confirmó lo inevitable en cadena perpetua, un mínimo de años antes de cualquier posibilidad. El juez habló de terror, de soledad, de una habitación cerrada donde una vida terminó sin auxilio. Cada frase fue medida en definitiva. La familia escuchó sin interrumpir. No hubo celebración. No hay victoria posible cuando la ausencia es permanente. Solo cierre jurídico. Con el tiempo, el caso se convirtió en advertencia sobre citas casuales, sobre relatos que parecen normales, sobre señales ignoradas. Las cámaras estuvieron allí, en los datos también. La verdad siempre estuvo esperando, pero hay algo que ningún fallo resuelve. La pregunta que queda cuando las luces se apagan y el expediente se archiva, ¿en qué momento exacto una noche común se vuelve irreversible? El expediente cerró, pero el impacto continúa en conversaciones, advertencias
y miedos compartidos, recordando que la confianza inicial puede ocultar riesgos invisibles y que la atención temprana sigue siendo la única defensa real posible colectiva. Y cuando vuelva a empezar, alguien dirá que todo parecía normal,